Escuela de Saber. Camino de Santiago, por Francisco Singul. El camino francés en España. La construcción de la calle mayor de Europa por los reyes cristianos. En la plena Edad Media, es decir, durante los siglos XI y XII, la peregrinación a Santiago vivió su época clásica, su edad de oro. La mentalidad de la época, la visión del mundo y la vivencia de la religiosidad cimentaron las claves de este período áureo. En esta época, los peregrinos no podían lograr sus metas únicamente por medios propios. Necesitaron la intervención institucional, la fecunda interacción de los reyes cristianos, los monjes de Cluny y la Iglesia de Santiago, encarnada por la excepcional figura de Diego Gelmírez, personalidad clave en la primera mitad del siglo XII. La monarquía del siglo XI fue decidida impulsora de la peregrinación jacobea en sus territorios. Hay que destacar la labor de Sancho III de Navarra, más conocido como Sancho el Mayor, quien reinó entre el año 1000 y el 1035. Alfonso VI, rey de Galicia, León y Castilla, cuyo poder se extendió en estos territorios entre los años 1065 y 1109, y Sancho Ramírez, rey de Aragón desde 1063 y de Navarra a partir de 1076. Con las dos coronas unidas habría de vivir y reinar hasta 1094. Estos tres monarcas favorecieron el trazado del Camino de Santiago en zonas donde no existía. Levantaron puentes para salvar el curso de los ríos, construyeron iglesias y catedrales, otorgaron privilegios y donaciones a los monasterios de la ruta, potenciando su infraestructura hospitalaria, y redimieron de impuestos a los peregrinos que pasaban por sus reinos. El patrocinio regio en materia edilicia generó el denominado arte del Camino de Santiago, con ejemplos tan elocuentes como la Catedral de Jaca, la iglesia de San Martín de Frosmita, la Basílica de San Isidoro de León y la Catedral de Santiago de Compostela. Un grupo de iglesias románicas que constituye un enorme compendio de arquitectura, escultura, pintura, orfebrería y espiritualidad. Gran parte del dinero invertido por reyes y nobles en las infraestructuras del Camino de Santiago, sobre todo en la segunda mitad del siglo XI, provenían del cobro de tributos a los reinos taifas musulmanes. Tras la disolución del Califato de Córdoba, el Islam hispano se desmembró en pequeños reinos que a veces luchaban contra los cristianos y en no pocas ocasiones se peleaban entre sí. Esta debilidad facilitó que los estados cristianos del norte, cada vez más fuertes, pudiesen cobrar tributos en oro y plata a cambio de protección y paz. Sin embargo, los periodos de inactividad bélica no eran eternos y se reanudaban las guerras por motivos de prestigio y expansión territorial. El oro musulmán incrementó el peso de las arcas cristianas del reino de Castilla-León tras la toma del reino de Toledo en 1085. Tras la fulgurante conquista de la antigua capital de los visigodos, que llevaba la frontera hasta el Tajo, Alfonso VI continuó su política de extorsión de las taifas musulmanas. A los agobiantes tributos en metálico, el rey cristiano, animado por su éxito en Toledo, aumentó la presión militar de los castellanos sobre Zaragoza, Córdoba y la frontera de Badajoz. En vista de esta angustiosa situación, los débiles reyes de la España islámica solicitaron la ayuda militar de los almorávides africanos, comandados por el emir Yusuf ibn Tasufin. Los almorávides desembarcaron en Algeciras y sus tropas se incrementaron con otras procedentes de los reinos de Badajoz, Sevilla, Granada y Málaga, con la intención de hacer frente a los cristianos en la frontera de Badajoz. Acudió en ayuda de Alfonso VI el rey Sancho Ramírez de Aragón, quienes hicieron frente a la coalición de almorávides y andalusíes en Sagrajas el 23 de octubre de 1086. La superioridad numérica de los musulmanes, su estrategia y armamento lograron la victoria, destrozando a las tropas cristianas que retornaron muy maltrechas al norte, con Alfonso VI herido
y varios nobles leoneses muertos en combate. No obstante la derrota cristiana, el emir Yusuf retornó a Marruecos sin evitar las conquistas territoriales de Alfonso VI. La frontera continuaba en el Tajo y la nobleza castellano-leonesa se fue haciendo con un capital invertido en la adquisición de tierras ocupadas por campesinos. Esto derivó en un proceso de concentración de la propiedad y reforzamiento del poder en pocas manos, base de la economía señorial y de las relaciones feudo-vasalláticas que regían la sociedad medieval. La conquista de Toledo en 1085 logró para Castilla-León un territorio seguro, con una frontera situada muy al sur del Camino de Santiago. Un camino que sería continuación del tramo navarro procedente de Francia. Unos 70 u 80 años antes de la toma de Toledo, el camino de peregrinación a Compostela se gestó en Navarra a principios del siglo XI, cuando, según la historia silense, opuesta hacia 1110, el rey Sancho el Mayor mandó cambiar el trazado del Camino de Santiago hacia Nájera, la capital del reino. De este modo, Sancho III se aseguraba que los peregrinos atravesaban Navarra, evitando que se desviasen por Álava, logrando la unión de su capital con los Pirineos. Poco después del año 1000, el camino navarro era una ruta segura, libre del peligro islámico y de otras asechanzas. Las noticias de la historia silense relativas al Camino de Santiago se repiten en textos posteriores, que hablan de la liberación, por Sancho III, de las tierras comprendidas entre los Pirineos y Nájera, así como del trazado del camino de peregrinación a su paso por Navarra y La Rioja. La misma ruta, descrita hacia 1135 por Aymeric Picot en el capítulo 3 del libro V del Códice Calixtino, indica que después de pasar las cumbres pirenaicas, se encuentra el Hospital de Roldán, luego la villa de Roncesvalles, después se halla Viscarret, después la Rasuaña, luego Pamplona, más tarde Puente la Reina, después Estella, que es fértil en buen pan, óptimo vino, carne y pescado, y llena de toda suerte de felicidades. Después están Los Arcos, luego Logroño, después Villarroya, la ciudad de Nájera, Santo Domingo, Redecilla, Belorado, Villafranca, Montes de Oca, Atapuerca y la ciudad de Burgos. El tramo de Camino de Santiago, trazado a principios del siglo XI entre Roncesvalles y Nájera por Sancho el Mayor, aprovechó una calzada romana que cruzaba los llanos navarros y riojanos, un camino que se internaba en Castilla y que después de Burgos continuaba hasta Ardajos, Hornillos, Castrojeriz, Itero, Fromista y Carrión, que es villa industriosa y muy buena y rica en pan, vino, carne y en toda clase de productos. Después está Sahagún, pródiga en toda clase de bienes, y en donde se encuentra el prado, en el que clavadas las resplandecientes lanzas de los victoriosos campeones de la gloria del Señor, se dice que florecieron. Luego está Mansilla, después la corte y la real ciudad de León, llena de toda especie de felicidades. El libro V del Liber Sancti Jacobi, popularmente denominada Guía del Peregrino, describe en la primera mitad del siglo XII un itinerario vivo, bien consolidado en el siglo XI, puesto que el camino navarro, cuando se redacta esta parte del Códice Calixtino, ya contaba con más de 100 años de actividad. Con las lanzas reverdecidas hincadas en Sahagún, se alude a un episodio del libro IV del mismo códice, relativo a la historia de Carlomagno y los héroes de Francia. Es bien posible que también pasaran por Navarra los peregrinos europeos que hicieron el Camino de Santiago en el siglo X. No está claro el itinerario que pudo seguir el grupo que acompañaba al obispo Gotescalco de Lepuy, huéspedes del monasterio riojano de Albelda. Pero no parece verosímil que tomasen el camino de la costa, pasando por tierras vascas, para después seguir por Cantabria y Asturias, pues la costa vasco-cantábrica no era una geografía conocida, no había caminos trazados, y sus habitantes eran, en su mayoría,
gentes violentas que hablaban una lengua ininteligible. Un juicio peyorativo que parte del propio Aymeric Picot, quien afirma en el libro quinto del Calixtino que ya cerca de Port de Cissé se encuentra el País Vasco, que tiene en la costa hacia el norte la ciudad de Bayona. Esta tierra es bárbara por su lengua, llena de bosques, montuosa, desolada de pan, vino y de todo alimento del cuerpo, salvo el consuelo de las manzanas, la sidra y la leche. Aymeric Picot se refiere en este pasaje a los vascos franceses, pero no habría gran diferencia con lo que el peregrino encontraría en las tierras hermanas del otro lado de los Pirineos. No obstante, aunque la ruta jacobea transcurriese por Navarra, la experiencia no parecía tampoco muy halagüeña a ojos del autor de la guía. Los navarros son, a sus ojos, gentes de costumbres bárbaras, pero el autor del libro quinto dejó constancia de su conocimiento de aquellas tierras, con la más antigua lista de voces vascas conocida, una suerte de vocabulario básico euskera-latín para cosas de primera necesidad. A Dios le llaman Urcía, a la Madre de Dios, Andrea María, al pan, Orgi, al vino, Ardum, a la carne, Aragui, al pescado, Arain, a la casa, Echea, al dueño de la casa, Yauna, a la señora, Andrea, a la iglesia, Elícera, al presbítero, Belaterra, lo que quiere decir bella tierra, al trigo, Gari, al agua, Uric, al rey, Ereguía, a Santiago, Yauna Domne Lacue. El pésimo juicio que los impíos navarros le merecen al redactor de la guía del peregrino posiblemente obedeciese a una mala experiencia personal. No obstante, si el Camino de Santiago contaba en pleno siglo XII con los peligros que podía ofrecer Navarra, en una época en la que ya gozaba de un siglo de actividad, hay que pensar que 100 o 200 años antes, sin el apoyo de una monarquía organizada, el supuesto camino costero sería más impracticable. La política de Sancho el Mayor favoreció la expansión de su reino hacia Occidente, obteniendo en 1009 la soberanía del monasterio riojano de San Millán de la Cogolla y acordando la frontera con el condado de Castilla en 1016. De modo que los límites occidentales se fijaron desde San Millán de la Cogolla hasta Garray, en la actual provincia de Soria. Pero sus ambiciones territoriales sobre el condado de Castilla y el reino de León no acabaron ahí. En 1017 fallece su suegro, el conde castellano Sancho García, y en 1028 el rey leonés Alfonso V, hechos que animarán al rey navarro a ejercer su presión abiertamente sobre Castilla y el reino de León. Para ello dirigió incursiones hostiles en tierras leonesas entre 1029 y 1035, creando una vía militar para el desplazamiento de tropas, armas y víveres que coincidía con el camino de peregrinación a Compostela. Se trataba de un camino que iba de Montes de Oca hasta Burgos, reforzado por una red de castillos, una vía rápida y segura para los ejércitos navarros, plenamente coincidente con el camino de los peregrinos. Sancho el Mayor no aspiraba únicamente a conquistar tierras de los principados occidentales. El rey navarro también mantuvo en jaque a los musulmanes de Zaragoza y presionó los Pirineos hasta que incorporó Sobrarde y Ribagorza a sus territorios. Su labor diplomática y su energía militar buscaban el engrandecimiento de Navarra y la hegemonía de su soberano sobre los demás reinos cristianos peninsulares. A la sombra de este terrible poder se va forjando el Camino de Santiago durante el primer tercio del siglo XI, un camino que en realidad funcionaba como una ruta plurifuncional, en la que al sentido religioso del pueblo se unía al interés político y económico de la monarquía navarra. Camino de peregrinación, ruta militar y vía de unión con Europa. Este hilo conductor irá forjando la personalidad de la ruta jacobea, creando una cultura más sólida cuando florezcan la cultura románica, el desarrollo urbano y el impulso que el comercio imprime en la economía de los pueblos. La ruta que conduce a Nájera,
la capital del Reino Navarro, a la ciudad de Burgos, principal centro urbano del Condado de Castilla, ya era un camino público desde el siglo X. Un camino empleado por peregrinos, como prueba el hecho de que ya hubiese en dicha centuria hospitales en su entorno. La vertiente social y existencial del Camino de Santiago será determinante para la humanización de la ruta, un itinerario que existe gracias a un nervio espiritual basado en profundas creencias y cuyos principios doctrinales son la devoción al apóstol y la firme creencia en su poder mediador. En la segunda mitad del siglo XI, los monarcas cristianos del norte peninsular siguen fundando hospitales, construyen puentes que salvan el cauce de los ríos, cuidan de las calzadas y de las poblaciones que germinan a lo largo de la ruta. Y además, eximen de impuestos a los peregrinos que pasan por sus territorios y se preocupan por su seguridad. En estas acciones los soberanos son imitados y aplaudidos por la Iglesia, pues el camino jacobeo es una ruta de doble sentido, hacia occidente, concluyendo en Compostela, tumba del apóstol Santiago el Mayor, pero también hacia oriente, hacia Roma, la Caput Mundi, donde se encuentra la memoria y el legado de los apóstoles San Pedro y San Pablo, y de tantos mártires y santos. Durante el último cuarto del siglo XI, la política de vertebración de los reinos cristianos será decisiva para la consolidación de la ruta de peregrinación. A partir de los Pirineos se encuentran los territorios de Aragón y Navarra, y en occidente las tierras de Galicia, León y Castilla, un conglomerado de espacios diversos, tierras de montaña y vastos llanos, que forjarán su identidad en uniones y desuniones, alianzas y traiciones. Los reyes de estas tierras, por una parte, Sancho Ramírez, soberano de Aragón y Navarra, y por otra el castellano-leonés Alfonso VI, lograron con grandes dificultades y cruentas luchas internas la unión de sus respectivos territorios. Y en su férrea voluntad de construcción de un reino, ambos monarcas tendrán en el Camino de Santiago un instrumento ideal para servir a sus propósitos. Durante el reinado de Sancho Ramírez, en el último tercio del siglo XI, fue muy efectiva la mejora y promoción de la ruta de peregrinación en Aragón y Navarra. Su proyecto fue parecido al de Alfonso VI en Castilla-León, en íntima conexión con los procesos políticos y religiosos relacionados con la lucha contra el Islam peninsular, la implantación de la reforma gregoriana y la introducción de Cluny en España. La elocuencia de esta voluntad política puede verse en la visita del rey aragonés al Papa en 1068, obteniendo el reconocimiento de la Santa Sede a sus desvelos. Tras la visita del primer legado pontificio conocido, Hugo el Blanco, Sancho Ramírez de Aragón viaja en 1068 a Roma para hacer la entrega de su reino al Papa Alejandro II. El monarca aragonés volvió a recibirlo del sumo pontífice, convirtiéndose por medio de esta ceremonia en vasallo pontificio. El objetivo de la corona aragonesa era estratégico, aumentando el prestigio del menos poderoso de los reyes hispano-cristianos de la época. Aragón se vinculaba así con el centro político y simbólico de la cristiandad. En su lucha contra el Islam, el rey de Aragón ya había mostrado en 1064 su voluntad de conquista, haciendo una llamada a una cruzada internacional para el asedio de la ciudad de Barbastro. La conquista de los musulmanes de esta plaza fue efímera, pues se perdió el año siguiente, pero la lucha sirvió para desarrollar una ideología de guerra contra el infiel, una ideología caballeresca de resultados fecundos en el futuro. Sancho Ramírez murió en el asedio de Huesca en 1094, pero su hijo Pedro I de Aragón y Navarra la conquistó en 1096 y reconquistó Barbastro en 1100. En el ámbito cultural y religioso, la cercanía de Aragón con Roma se traduce en los cambios que afectaron a la liturgia de la Iglesia, animando al clero navarro-aragonés a cambiar el rito hispánico o mozárabe por la liturgia latina inspirada por el Papa Gregorio VII. Un cambio que se produjo antes que en Castilla-León. El proyecto de promoción de la ruta jacobea, en época de Sancho Ramírez, se asumió con gran decisión.
el rey suprimió el pago de portazgos a los peregrinos, de modo que podían entrar libremente por las vías de Jaca y Roncesvalles, Pamplona. El capítulo 3 del libro V del Calixtino también describe la ruta de los peregrinos en tierras de Aragón. Desde Somport hasta Puente la Reina se encuentran en la vía jacobea los siguientes pueblos. Primero está Borce, al pie de la montaña en la parte de Gascuña. Luego, pasada la cumbre del monte, el Hospital de Santa Cristina. Después está Canfranc, más tarde Jaca. Luego Osturit, después Tiermas, en donde se hallan los baños reales que fluyen calientes. Luego Monreal. Por fin está Puente la Reina. El ímpetu repoblador de Sancho Ramírez de Aragón y Navarra se desarrolló al mismo tiempo que el patrocinio del Camino de Santiago. El monarca fundó las ciudades de Jaca y Estella. En la primera, instaló en 1077 la sede episcopal que había sido de Huesca, y con la fundación de Estella en 1090 impulsó un centro urbano importante, a medio camino entre Pamplona y Nájera. Por otra parte, ofreció al monasterio aragonés de San Juan de la Peña los diezmos de las iglesias de Jaca, haciendo que este cenobio pirenaico cobijase el panteón real de Aragón. Continuando con su plan edilicio, Sancho Ramírez mandó construir un puente sobre el Arga en Puente la Reina, en beneficio de la infraestructura del Camino de Santiago, iniciando en 1090 la historia de otra de las más emblemáticas poblaciones de la ruta jacobea. Los reyes medievales eran seres especiales, dotados de un carácter sagrado, pues en su coronación eran ungidos y consagrados. Su poder emanaba directamente de Dios, y su corte en la tierra era evocación e imagen de la corte celestial. Por eso, el patrocinio que ejercían los monarcas en el Camino de Santiago, todo el empeño en dar protección a los peregrinos y crear una infraestructura firme y segura, es reflejo de un poder que desciende del cielo. Un poder que debe ser ejercido en beneficio de Dios y de sus hijos. Tan pías manifestaciones deben contar, no obstante, con respaldo material, muchas veces logrado con actuaciones miserables e indignas. Alfonso VI logró reinar sobre Galicia, León y Castilla, unificando el territorio que su padre Fernando I había dividido entre sus 3 hijos varones, Sancho de Castilla, Alfonso de León y García de Galicia. Y lo logró tras el asesinato del rey Sancho II de Castilla ante las murallas de Zamora, a manos de un supuesto traidor que resultó ser un asesino, y el encarcelamiento del rey García de Galicia. Para Alfonso VI fue prioritario abrir sus reinos a las corrientes políticas y culturales de Europa. Suprimió portazgos como el que grababa el puerto de Valcárcel, dejando la ruta a Galicia libre de impuestos, y vinculó sus territorios a los monjes de Cluny, cuyos monasterios reforzaron la red hospitalera del Camino. Entre las alberguerías y hospitales fundados y dotados por el monarca, destacan los burgaleses de San Juan y el llamado Hospital del Emperador, en las afueras de la ciudad. Hacia occidente, el camino de peregrinación, después de la ciudad de León, continuaba, según el libro V del Códice Calixtino, en dirección al Bierzo y Galicia. Luego se encuentra Órbigo, la ciudad de Astorga y Rabanal, el que se apellida Cativo. Después el puerto de Monteirago, Molinaseca, Ponferrada, Cacabelos, Villafranca, a la entrada de la Vega de Valcarce, Castro Sarracín. Después Villaos, el puerto del Monte Cebreiro y en su cumbre el hospital. Liñares de Rey y Triacastela, ya en Galicia, al pie del mismo monte, donde los peregrinos cogen una piedra y la llevan consigo hasta Castañeda para hacer cal con destino a la obra de la Basílica del Apóstol. Después está la Villa de San Miguel, Barbadelo, Portomarín, Sala de la Reina, Palas de Rey, Leboreiro, Santiago de Boente, Castañeda, Vilanova, Ferreiros y por último Compostela, la excelentísima ciudad del Apóstol,
que posee toda suerte de encantos y tiene en custodia los preciosos restos mortales de Santiago, por lo que se la considera justamente la más feliz y excelsa de todas las ciudades de España. En 1076, Alfonso VI siguió desarrollando su política imperial y ocupó las tierras riojanas. Es entonces cuando le ofreció ayuda al piadoso ermitaño Domingo García, muerto en 1109, quien en el futuro alcanzará la santidad. Este encuentro entre rey y santo merece una valoración aparte, por sus consecuencias inmediatas y futuras. La vida de este religioso, universalmente conocido como Santo Domingo de la Calzada, destaca en la historia de las peregrinaciones a Santiago como uno de los ejemplos más elocuentes del fulgor constructivo y hospitalario de la Edad Media. Su tumba en la catedral calceatense es una de las reliquias más veneradas del camino francés. Hijo de una sencilla familia campesina, la vocación piadosa de Domingo García nació en el monasterio de Valvanera, donde comenzó su formación educativa y espiritual, llevándole a solicitar su entrada como religioso en las comunidades monásticas de Valvanera y San Millán de la Cogolla. Ante el rechazo de ambos abades, el joven Domingo orienta su vida espiritual en la más estricta soledad, eligiendo como lugar de retiro el bosque Ayuela, en las cercanías del río Oja. Entre robles y encinas, en un lugar en el que era más frecuente el paso de peregrinos hacia Compostela, buscó la perfección en la oración, la contemplación mística y el trabajo en favor de tales peregrinos. Su ascetismo y su trabajo orientaron su interés hacia el camino de peregrinación. Por eso construyó Domingo García un puente sobre el Oja, una calzada, una ermita y un pequeño hospital donde eran atendidos los peregrinos de sus dolencias y fatigas. Con la conquista de La Rioja por Alfonso VI en 1076, el rey le concede varios privilegios con el propósito de mejorar la fundación de la que será una de las ciudades más significativas de la ruta jacobea. Con el tiempo, la primitiva iglesia construida por Santo Domingo de la Calzada fue sustituida por un templo románico, cuya primera piedra se colocó en 1158. Las obras de esta catedral de la ruta jacobea se dilataron en el tiempo, bajo dirección del maestro Garción, documentado entre los años 1162 y 1199, siendo consagrada en 1235, coincidiendo con el traslado a la ciudad de la sede episcopal de Calahorra y La Calzada. En el interior de la catedral calceatense y a escasos metros del camino de peregrinación que cruza la urbe, se encuentra el sepulcro del santo fundador, uno de los cuerpos santos de la ruta. Uno de los empeños más destacables del reinado de Alfonso VI fue la alianza firmada con los monjes cluniacienses. Con esta acción continuaba la política de Fernando I de León, quien había reinado entre 1054 y 1065, buscando el apoyo de Cluny en su política de repoblación y rearme espiritual. En la época que se produce la implantación de la reforma gregoriana en Tierra de Campos, proceso reformista acelerado tras la celebración del Concilio de Burgos de 1080, Alfonso VI dona a Cluny los monasterios leoneses de San Isidro de Dueñas, Santiago de Astudillo y San Juan de Hermes de Cerrato. Y además nombra como abad del monasterio de Sahagún al monje cluniaciense Bernardo, que llegará a ocupar la sede toledana tras la conquista de la ciudad en 1085. El rey ofreció un censo anual de 2000 dinares de oro a la abadía de Cluny, doblando los 1000 dinares que Fernando I de León había decidido pagarles a partir de 1057. Quedan así ligados casi todos los monasterios del Camino de Santiago al imperio espiritual y temporal de Cluny, aspecto que será muy positivo en cuanto a la organización de la hospitalidad. La orientación europeísta de Alfonso VI se reforzó con su boda en 1079 con Constanza de Borgoña, hija del duque Eudes de Borgoña y sobrina del gran abad San Hugo de Cluny. Esta alianza así expresada continuará con los esponsales de las herederas de Alfonso VI,
Urraca y Teresa, su hija ilegítima, a quienes casó con dos nobles de la casa ducal borgoñona, Raimundo, conde de Amours, y su hija Urraca, y Enrique de Chalons con Teresa. Como complemento a esta política imperial y de apertura a Europa, Alfonso VI se empeñó en la repoblación de campos y en fijar población en las ciudades que iniciaban su historia en el Camino de Santiago. De esta suerte, Sahagún, Villafranca del Bierzo, Logroño y Santo Domingo de la Calzada vieron la llegada de extranjeros que se avecinaban, creando los llamados barrios de francos. En 1095, Alfonso VI concede fuero a Logroño, continuando después en las ciudades del Camino, en la Meseta, con los fueros de Sahagún, Mansilla, Ponferrada y Villafranca del Bierzo. En los territorios de Galicia, Castilla y León, el monarca fue un modelo a imitar por los poderosos de su tiempo, tanto clérigos como laicos. Buen ejemplo es la labor del obispo Osmundo de Astorga, quien construye el puente de Ponferrada, o la del obispo Pedro de León, fundador de un hospital en la capital leonesa. Y también es significativa la decisión del conde Gómez Díaz y de la condesa Teresa, fundadores de un hospital próximo al monasterio de San Zoilo, y cuyos auspicios son básicos para construir un puente en Carrión de los Condes. Algunos decenios antes de la conquista de Toledo, el equilibrio militar que se había dado en la península ibérica durante la primera mitad del siglo XI, entre los reinos y condados hispano-cristianos y las debilitadas taifas musulmanas, comenzó a inclinarse a favor de los norteños. El final del califato de Córdoba en 1031 y su abolición definitiva en 1035 fue la señal para el inicio del despegue cristiano hacia el sur. Una reconquista impulsada por el crecimiento demográfico y la mejora de las técnicas militares, que se basaba en dos supuestos ideológicos: la restauración del reino hispano-visigodo, con la recuperación del territorio perdido tras la irrupción del Islam en 711, y la idea de cruzada gestada en la península ibérica durante el siglo XI. Este último planteamiento participaba de un ambiente propicio en todo Occidente. El espíritu heroico de la caballería, el fervor místico y la búsqueda de indulgencias espirituales sirvieron de acicate a un gran número de nobles y guerreros cristianos, deseosos de liberar los santos lugares del poder musulmán. Una empresa que tuvo como gran objetivo Jerusalén, tras la celebración del Concilio de Clermont en 1095, concluyendo con la toma de la Ciudad Santa el 15 de julio de 1099. Aunque en décadas precedentes, este espíritu de cruzadas se había identificado con la lucha que los reinos cristianos protagonizaban en la península contra las taifas andalusíes, y sobre todo contra los almorávides, vencedores en la batalla de Sagrajas. La llegada de los almorávides supuso el control de todos los territorios hispano-musulmanes y la reconquista en 1094 de las plazas de Extremadura y Portugal que habían tomado los castellanos. En 1097, los ejércitos del sur protagonizaron una ofensiva militar que supuso en las décadas finales del siglo XI y de principios del XII un freno a la expansión cristiana en la península ibérica. Con este freno, los esfuerzos cristianos se centraron en los territorios consolidados, sobre todo en las tierras situadas al norte del Tajo, que comenzaban a despegar en lo cultural y lo económico, y se sentían vertebradas por el camino de peregrinación a Santiago. Esta labor de creación y organización, llevada a cabo en viejas ciudades o nuevas poblaciones, tuvo importantes complementos para los peregrinos, es decir, la ayuda hospitalaria y la voluntad de introducir en los reinos cristianos nuevos usos y costumbres. Así, mientras el rey Sancho Ramírez, en los años 80 del siglo XI, favorece las alberguerías de las catedrales de Jaca y Pamplona, no duda en aumentar el vínculo de sus tierras con Francia, donando la iglesia de Garotin, situada en el tramo navarro del camino de peregrinación, a la abadía de Santa Fe de Conques. Este contacto con los vecinos de más allá de los Pirineos fue constante durante el reinado de Sancho Ramírez. Abrió su reino a las corrientes culturales francesas y se casó con una noble francesa, como había hecho Alfonso VI. Toda una serie de actos y decisiones
que potenciaron la influencia europea en todo el norte hispano, en unas tierras que se estaban dinamizando con el nervio fecundo del Camino de Santiago. A lo largo del siglo XII, uno de los más importantes en la historia de las peregrinaciones jacobeas, los monarcas hispanos siguieron cuidando la infraestructura física de la ruta. Se repararon tramos en mal estado, se restauraron viejos puentes y se construyeron otros nuevos. Una ingente labor de mantenimiento que tiene sus protagonistas, además de los reyes y los nobles. Quizá el más célebre constructor de la época fuese un discípulo de Santo Domingo de la Calzada, llamado Juan de Quintana Ortuño. Un religioso que trabajó por el bien del Camino de Santiago hasta su muerte en 1163, y que fue elevado a los altares con el nombre de San Juan de Ortega. Además de atender personalmente a los peregrinos como hospitalero, San Juan de Ortega dedicó su vida a la reparación de puentes y calzadas, en el tramo que conduce de Logroño a Burgos. A su trabajo se atribuye la construcción de varios puentes en Logroño, Nájera y Santo Domingo de la Calzada, además del tramo de camino que une Atapuerca con el monasterio que había fundado en Ortega, Burgos, como oratorio y casa de peregrinos. Sin el entregado y generoso trabajo de gentes humildes, como San Juan de Ortega, la peregrinación a Compostela carecería de uno de sus dones. Los reyes asumían su papel protector de la ruta que conduce al sepulcro de Santiago, en virtud de un poder que emana de la propia corte celestial. Los monjes de Cluny ejercían la hospitalidad como parte de su programa espiritual y reformista. Los cabildos catedralicios y las ciudades daban muestras de su caridad, atendiendo a los peregrinos que llamaban a las puertas de las alberguerías y hospitales. Todo ello contribuyó a la gesta del camino, a su génesis como ruta segura y abierta. Pero más elevada parece la desinteresada entrega de aquellos hospitaleros humildes, que daban cobijo y alimento a los pobres peregrinos de Santiago y reparaban con sus medios calzadas y puentes. Todo a mayor gloria del apóstol peregrino, pero también como muestra inequívoca y sincera de amor al prójimo. En el siglo XII, época de renacimiento de artes y saberes en Occidente, la cultura latina se llenó de una luz especial en ese camino de peregrinación cuyo devenir es parte significativa de su historia. Síguenos en escueladesaber.com.